bigarren eguna eta berriro ere, plazerra eta horrea zuekin foro eder honetan egotea. Decía que, bueno, que eskerrik asko Jon, que bueno a ti y a todos y todas las que estáis ahí detrás de la pantalla, un día más. La verdad es que una vez más una gozada poder compartir con vosotros y con vosotras otra sesión de formación. Y bueno, pues como yo creo que las presentaciones ya vinieron ayer, pues bueno, creo que hoy ya podemos poco a poco pues ir pasando un poquito a materia, ¿vale? Hoy la idea es bueno, pues hacer un pequeño resumen de lo que pudimos ver ayer para poder enfocar cómo podemos organizar a nivel deportivo y metodológico pues, la dinámica del club para que todas estas líneas maestras o como todo este modelo de formación y modelo de rendimiento pues lo podemos optimizar perfectamente para que el día a día sea totalmente efectivo poniendo el foco de atención en ese método que hemos creado, pero evidentemente con todas las áreas que hacen que esto pueda ser optimizado, ¿vale? Entonces, bueno, pues entrando en materia, lo primero que vamos a hacer es recordar las 6 líneas que comentamos ayer, ¿vale? Dentro de cualquier proyecto general a nivel metodológico, desde mi punto de vista, tenemos 3 grandes líneas. Las líneas maestras, que es lo que vimos ayer y que vamos a repasar ahora, y luego, por otro lado, tenemos lo que son los proyectos de optimización, es decir, todo ese tiempo que dedicamos a la atención individual de nuestros jugadores y jugadoras, de nuestros deportistas, ¿vale? En diferentes proyectos, como vais a ver ahora. Luego, cómo podemos evaluar el proceso, no solamente cómo evaluamos a los deportistas, sino cómo evaluamos lo que estamos implementándoles para poder ver si vamos bien o no vamos tan bien. Luego veremos cómo podemos organizar el club y todos los recursos humanos para ver cómo nos organizamos y cómo organizamos toda la comunicación interna. ¿Para qué? Para que todo eso que hemos desarrollado se pueda optimizar. ¿Dónde? Pues en el campo, en el pabellón, en el tatami, donde realmente tenemos que hacerlo efectivo en el día a día de los entrenamientos y de las competiciones. Luego hablaremos de los sistemas de control, qué herramientas podemos manejar, ¿para qué? Para que todo esto se optimice de manera mucho más efectiva. Luego, por último, la optimización de espacios y recursos. Vamos a ver cómo podemos plantear que, bueno, que todo esto que estamos trabajando anteriormente, pues, bueno, en función de las que tenemos, pues, bueno, lo podemos abordar de una manera o lo podemos abordar de otra. Ayer en alguna de las preguntas hablábamos, ¿no?, de qué tipo de clubes somos cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, esto que vamos a ver hoy, yo creo que se puede aplicar en cualquier estructura de club. Otra cosa es en qué grado, en qué nivel lo podemos llegar a implementar en función de los recursos que tenemos, humanos y económicos, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues bueno, cada uno tendrá que ir pivotando en qué tiene que poner más el foco de atención con los recursos que tiene, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo de ayer. Bueno, recordar, lo primero, ayer lo que hablábamos era de cómo construimos 2 cosas, el modelo de formación y el modelo de rendimiento. Es decir, hasta una etapa, yo hablo de los 15 y 16 años, pero podemos poner el límite donde queráis y entiendo que cada una de las disciplinas deportivas también tienen sus características. Hay deportistas que con 16 años son deportistas de alto rendimiento y ya compiten a máximo nivel. Bueno, no es el caso generalizado, pero bueno, ahí es lo que tenemos que tener en cuenta un poquito, es la norma que yo planteo, partiendo de la experiencia principal que tenemos en el fútbol, pero bueno, planteando que lo podéis adaptar a cualquier otro tipo de disciplina. Hasta los 15 y 16 años enseñamos la práctica deportiva, enseñamos en nuestro caso a jugar al fútbol. A partir de los 15 y 16 años enseñamos a cómo queremos que se juegue al fútbol o a nuestro deporte en nuestro equipo. Es decir, primero lo que damos son herramientas a los deportistas para que sepan desenvolverse en el juego ante cualquier tipo de modelo de juego o dinámica, y a partir de los 6 años lo que tenemos que es que optimizar, partiendo de las características de nuestros deportistas, optimizar cuál es la mejor manera que tenemos para jugar en equipo o individualmente en cada una de las disciplinas. Para eso que planteábamos, lo primero que planteamos era una serie de pasos en los cuales tenemos que construir ese modelo de formación, y simplemente lo recuerdo. 1, hablábamos de qué perfil buscamos. Este perfil nos sirve no solamente para saber cuáles son las características del deportista y saber qué es lo que tendríamos que entrenar, sino nos sirve también para qué, pues para que un departamento como el de metodología y el de scouting o captación, pues vayan de la misma mano. ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos a nivel metodológico la idea de formar un perfil de jugadores y que a nivel de captación estemos captando otro perfil de jugadores? No tendría ningún tipo de sentido. Yo recuerdo cuando llegué al Atleti, lo primero que hicimos es analizar las estructuras y con bloques de 3 edades íbamos analizando las diferentes etapas, qué jugadores teníamos y qué entendíamos y qué jugadoras y qué orientación entendíamos que podíamos llegar a tener hacia el alto rendimiento. ¿Para qué? Pues para poder detectar en qué posiciones teníamos carencias.
¿Con qué? Con dos objetivos. Uno, que el departamento de captación pudiese captar ese perfil de jugadores y que por otro lado, la metodología pudiese también trabajar sobre algunos jugadores que podrían incorporarse a esas posiciones, pues aquellas cualidades que les podían faltar. Si no vamos de la mano, pues no tiene ningún sentido, ¿vale? Después de que sabemos el perfil del jugador que nos planteábamos ayer, pues ¿qué tenemos que entrenar? Recordar, para nosotros, por ejemplo, en fútbol, 104 cosas. Y para desarrollar un modelo de juego, un modelo de juego, digo bien, entre 24 y 38 en función del modelo de juego. Después de que sabemos cuántas cosas tenemos que entrenar, nos planteamos la tercera. ¿Cómo se secuencia esto en el tiempo? Y recordar, el tiempo no es la temporada, no es un mesociclo, no es un microciclo. El tiempo es todo el proceso formativo. Desde que empiezan a desarrollar su actividad deportiva, multideportiva, ahí vamos a dejar el margen en cada uno en donde considere oportuno, y a partir de ahí hasta las etapas senior, ¿vale? ¿Cómo podemos ir evolucionando esos diferentes contenidos? ¿Cuáles son más importantes en cada una de las etapas? ¿En función de qué? Pues las etapas madurativas de los niños y de las niñas. Y luego a partir de ahí, en el punto 4, es cuando ya empezamos a desarrollar los macrociclos. Ya empezamos a desarrollar esos ciclos que recordaréis, como decíamos ayer, que hablamos de unos macrociclos formativos. La pretemporada nos servía para evaluar a nuestros jugadores y jugadoras. Sabemos cuál es el nivel de partida, recordar principio de adaptación, principio de progresión y principio de continuidad. Y a partir de ahí lo que hacíamos es, sabiendo el nivel que tienen nuestros jugadores y jugadoras, establecemos cuáles son los criterios sobre los cuales tenemos que empezar a establecer el proceso de enseñanza, en el cual hacíamos pues 3 bloques, unos bloques de iniciación con una serie de contenidos más generales, filtramos mediante una valoración, pasamos a otro nivel de concreción de asimilación, volvemos a testar y pasamos a un último nivel de concreción de adquisición. Recordar que las 3 semanas que preparábamos de entrenamientos las volvíamos a repetir. ¿Para qué? Para ir adaptándonos en el principio de progresión y de continuidad. Lo que íbamos haciendo es repartir todo esto y con los diferentes contenidos que íbamos a trabajar en los diferentes momentos del año, pues en cada uno de los diferentes mesociclos trabajamos. Y luego ya es cuando empezamos ya a desarrollar nuestros propios programas de entrenamiento. Esos programas de entrenamiento que ya primero planteamos no una dinámica de semana a semana, sino una dinámica de mesociclo. Recordar que esto es lo que entendíamos que alguien tiene que crear en el club, es lo que se va a trabajar todos los días, pero no cómo. Para el cómo, recordar que teníamos aquí una base de ejercicios sobre los cuales les proponíamos a los técnicos para que pudiesen elegir, bien de la base de datos que compartíamos con ellos o con ellas, de los que ellos mismos creasen o de los que en diferentes grupos de trabajo se creasen. ¿Para qué? Pues para acabar desarrollando lo que son los programas de entrenamiento. Esos contenidos que hemos propuesto a los técnicos luego se van desarrollando y se van completando ¿en qué? En programas de entrenamiento. Acabamos llegando a la sesión. Me paro aquí en un contexto para mí determinante. Recordar, esto es lo que normalmente solemos aplicar en el campo, el entrenamiento. Este es para muchos el último punto de la planificación, pero para otros muchos y muchas es el primer y único punto de la planificación. La planificación del día a día. Yo hoy tengo que preparar un entrenamiento y como tengo que salvar los muebles porque tengo que ir preparándome un entrenamiento para mis niños y niñas, pues hoy preparo esto. Y mañana preparo otra cosa y el viernes preparo otra cosa. Pero eso, al de 2 o 3 semanas, empiezo a olvidarme lo que hice el primer día. Y la cuarta, la quinta, al de 3 meses no me acuerdo. Bosque, como os decía el otro día. Esto es algo que tenemos que atender. Las tareas son las herramientas de trabajo que utilizo para desarrollar lo que queremos trabajar en el día a día. Lo que queremos trabajar en el día a día no son tareas, lo que queremos trabajar en el día a día son necesidades de mis jugadores y jugadoras. A partir de ahí es cuando empezamos a desarrollar este proceso y elegimos las tareas que son más adecuadas al nivel formativo de los niños y las niñas y a las capacidades que tengo yo para implantar el objetivo y el contenido mediante ese ejercicio o esa herramienta de trabajo que tengo. Y a partir de ahí, pues ya todo el proceso, hablamos también de una dinámica de como clubes de remo, como puede ser planificaciones de diferentes tipos. Se enseñó ayer una planificación pues, de Zumaya, esta es una planificación de Kaiku, del año que se ganó la Concha. Y aquí, pues bueno, se establece lo mismo, qué contenido se hace, en qué dinámica se van a llevar, cuántas sesiones va a haber cada uno de los días, cómo vamos a hacer todos los diferentes periodos, ¿para qué? Para durante los periodos de competición, que son justamente estas semanas de julio, agosto y 2 o 3 de septiembre, es cuando hay que realmente volar. Tengo para preparar todo esto. Sin embargo, en el fútbol, pues bueno, como vimos ayer también, es diferente. Y en otros deportes también, ¿vale? ¿Hubo alguna pregunta con respecto a eso? ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En función de cuándo vamos a competir y dónde ponemos el foco del rendimiento óptimo,
Vamos a ver con qué tiempo tenemos para poder organizar eso, no solamente en el ámbito condicional, sino también en el ámbito técnico-táctico, en el ámbito individual y, evidentemente, en el ámbito grupal. Y luego ya hablamos de todo lo que tiene que ver con la fundamentación ya táctica, ¿vale? Y esto en cada una de las disciplinas deportivas pues es diferente. Os enseño algún documento como este, a nivel de fútbol, en el cual que tenemos que saber que, pues a manejar el joystick, como os decía con el ejemplo de mi hijo con el FIFA 17. Tengo que saber cuáles son las ventajas e inconvenientes de las diferentes formas de jugar. ¿Para qué? Para poder leer el deporte, para poder leer fútbol. Y esto para mí es algo que es súper importante. Eh, un entrenador, una entrenadora, cuando aborda una competición, tiene que tener claro cuál es su planteamiento estratégico, tiene que tener clarísimo cuál es la idea que tiene que conocer a su equipo, tiene que conocer al rival y en base a eso tiene que plantear un planteamiento estratégico. Y para luego poder ver lo que está ocurriendo, pues tiene que tener una capacidad de observación. Normalmente creo que los entrenadores y entrenadoras, más que observar, lo que solemos hacer es constantemente intentar corregir. Somos directores, estamos constantemente dirigiendo lo que tiene que ocurrir en el terreno de juego o en la cancha. Y lo que considero es que tenemos que observar muchísimo más. Si tú tienes preparado el entrenamiento, perdón, si tienes preparada la competición durante todo el transcurso de la semana, lo que tenemos que pensar es que tenemos capacidad ¿para qué? Para poder optimizarlo todo eso y que todo eso esté totalmente optimizado para que ellos y ellas solas sean capaces de poder desarrollarlo. Tu labor es analizar. Y partiendo de lo que analizas, empezar a corregir o readaptar cosas. Y para poder analizar hay que tener muy claro cuáles son los aspectos favorables y desfavorables de las diferentes formas de jugar. ¿Por qué? Porque luego está el que además, partiendo de ahí, cómo juegan cada uno los diferentes jugadores y jugadoras, porque cada uno luego es un mundo. Entonces, si no sabemos la teoría básica fundamental, pues bueno, yo creo que es muchísimo más complejo. Y luego recordar que hablamos aquí, pues bueno, la estructura del modelo de juego, ¿para qué? Para que ya no hablamos de 104, sino de 24 y 38, como las planificábamos en verano, etcétera, 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 ¿vale? Después de todo esto, pues ya nos pasamos a lo que ya nos toca hoy, ¿vale? Que es la parte de los proyectos de optimización. Bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues esto atiende a diferentes preguntas. Cuando hablamos de PIO, es el nombre que en su día le puse yo a este tipo de dinámicas, proyectos individuales de optimización, y son preguntas como que, qué posibilidades tenemos de atender a la formación individual mediante el equipo, qué porcentaje de trabajo dedicamos al aspecto individual, qué porcentaje de trabajo dedicamos a la especificidad por puesto, cuándo y cómo atendemos a la diversidad. Veréis, atender a la diversidad se puede hacer siempre. Para esa gente que está entrenando a esas categorías alevines, si estamos solos, no tenemos ayudante, no tenemos físico, entrenador de tal o de cual específico, pues lo que toca saber es eso que planteamos ayer, cómo planteo las sesiones, si hago diferentes grupos, si además de los ejercicios me planteo objetivos grupales y objetivos individuales. Y tendré que atender a eso. ¿Para qué? Para que yo en una tarea sé que a un jugador, a una jugadora o a otra, pues tendré que corregirle ciertas cosas que tienen que ver con la propia dinámica y el desarrollo de la tarea, pero también pueden tener que ver con los objetivos que me he planteado hoy para él o para ella. Y si estoy solo no me puedo plantear objetivos todos los días para todos los deportistas. Eso es imposible. Nadie lo puede controlar. Pero sí me puedo plantear una o dos personas que quiero atender a una o dos cositas. O tres si puedo, o lo que sea. ¿Para qué? Para poder atender a esta diversidad. Pero si dentro de la planificación puedo sacar unos días o unos momentos para hacer entrenamiento por puestos o entrenamiento por necesidades individuales, porque he evaluado a los deportistas, ¿qué es lo que voy a conseguir? Voy a conseguir que además del trabajo grupal, voy a poder hacer que durante el mismo momento, en diferentes ejercicios, estaciones, postas o como queramos llamarle, tengo a diferentes deportistas haciendo aquello que realmente necesitan. Cosas que realmente se adecuan a sus necesidades. ¿Esto cómo lo podemos plantear? Pues yo os planteo, por ejemplo, 6 proyectos. Tecnificación con el primer equipo. Esto es un proyecto que, por ejemplo, en el Athletic Club Bilbao desarrollábamos con Joaquín Caparrós. Y esto para mí es un proyecto que también he desarrollado en otros clubes y a mí me parece que es una gozada. ¿En qué contexto? En todo lo que tiene que ver con el deporte de orientación al alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el objetivo principal que marcamos es el cuerpo técnico del primer equipo desarrolla unas sesiones en el campo del primer equipo, en los vestuarios del primer equipo, con el cuerpo técnico del primer equipo y cogemos a jugadores y jugadoras de la cantera que vamos seleccionando de manera, como queramos, rotativa, por posiciones, por categorías o por lo que fuera, y van haciendo ese tipo de sesiones de entrenamiento con los técnicos del primer equipo. Los técnicos del primer equipo conocen de manera cercana y directa a los futuribles jugadores o jugadoras de ese club y los niños y niñas van viviendo esa vivencia para la cual están trabajando o en la cual tienen puestas sus miras o sus sueños o sus objetivos, que es llegar al alto rendimiento. ¿Vale? Entonces es una forma para mí muy interactiva, además, ¿para qué? Pues para que los técnicos de la base trabajen con los del primer equipo y al revés.
Proyectos individuales de optimización. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es igual que tenemos en diferentes sistemas educativos, pues una serie de proyectos adaptados a alumnos con necesidades especiales, pues vamos a hacer también una serie de proyectos orientados a necesidades especiales, bien por carencias que pueden tener o bien por posibilidades de rendimiento que pueden llegar a tener. Y cogemos del tiempo que tenemos y los recursos que tenemos, lo optimizamos igual con una serie de deportistas que entendemos que pueden tener más posibilidades de llegar al éxito. Sesiones de mejora de trabajo por líneas. Hacemos una serie de entrenamientos por líneas, por puestos específicos. ¿Para qué? Pues porque los delanteros entrenan entre ellos, los medios entre ellos, los defensas entre ellos, los porteros entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Sesiones de mejora individual por grupos. Si evaluamos a los deportistas y podemos establecer qué carencias tienen, pues en esas sesiones, en vez de trabajar en base a la posición específica en el campo, hacemos trabajos por grupos en función de las necesidades individuales de los jugadores. Deportistas que no utilizan bien la pierna dominante, deportistas que no tienen un buen concepto táctico ofensivo o defensivo, deportistas que tienen una carencia técnico-ejecutiva en cualquier tipo de destrezas, etcétera, etcétera, etcétera. Sesiones de mejora de tecnificación. Vemos que en nuestra dinámica metodológica, vemos en las etapas más superiores que tenemos una serie de carencias técnico-ejecutivas. Pues vamos a trabajarlas desde bien pequeños. Esto también es una herramienta para ir cambiando nuestro propio proceso metodológico, porque si detectamos una serie de carencias, será que tenemos que adaptar esa metodología para que sea algo correctiva y no nos ocurra eso. Pero paralelamente que implantamos eso, hagamos también dinámicas correctivas. Y luego todo lo que es la dinámica de la competición. ¿Vale? Hoy en día jugamos de diferentes maneras y en diferentes sitios. Y yo considero, como os dije ayer, que, bueno, que tiene que haber una progresión en ese sentido. Hablamos el otro día del fútbol femenino, del fútbol 9 en Vizcaya, etcétera, etcétera. Yo creo que esto tiene que ser progresivo. Una dinámica de fútbol 5, una dinámica de fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11. Y en otras disciplinas deportivas, tengo menos experiencia, pues entiendo que puede ser algo parecido. No es lo mismo, evidentemente, jugar 11 que jugar 15. No es lo mismo que el campo de rugby sea siempre igual de grande o haya campos más pequeños. Pues no tengo un conocimiento específico en todas las disciplinas deportivas, pero lo que sí tengo claro es que los espacios del deporte senior no tienen nada que ver en muchos deportes, en muchas disciplinas, con el espacio del deporte de iniciación. Entonces tenemos que adaptar eso en cuanto a espacio, en cuanto a metro cuadrado por jugador o jugadora, en cuanto al número de jugadores y jugadoras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yendo al primero de ellos, ¿vale? Entonces tampoco voy a insistir mucho más en él. Lo mismo, los proyectos de atención individualizada, exactamente lo mismo. Analizamos qué tipo de diferentes jugadores, jugadoras queremos meter dentro de este proyecto. Para mí esto siempre tiene que ser un proyecto abierto, ¿vale? Y vamos estableciendo diferentes adaptaciones curriculares en base a las diferentes necesidades que podemos tener. Aquí ya me paro un poquito más porque creo que es un proyecto más típico. El trabajo de mejora por líneas. Yo considero que tenemos diferentes puestos en los cuales podemos establecer diferentes líneas de trabajo. Trabajo con línea defensiva, con línea media, con delanteros, defensas y medios, medios y delanteros, defensas y antedelanteros, todas las líneas. Esto, por ejemplo, es en fútbol. En otras disciplinas deportivas, pues podríamos plantear otras dinámicas. Importante la determinación de puestos específicos. Por lo tanto, aquí no vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero tenemos unas formaciones que hablamos solamente de los proyectos individuales de optimización, en el cual lo que hablamos es qué diferentes fases hay que seguir para crear un proceso de formación, o sea, un proyecto de optimización, cómo podemos evaluar a los deportistas, cómo podemos desarrollar esos grupos de trabajo. Y lo que tengo muy claro es que este tipo de proyectos son a partir de una edad. Yo no puedo plantearme empezar a hacer un trabajo por líneas con mis niños o niñas de 8, 9, 10 años. ¿Por qué? Porque todavía estoy desarrollándoles y estoy enseñándoles a jugar en ese deporte. No sé qué posiciones van a jugar. Tengo que hacer una formación multidisciplinar y polivalente. A partir de una edad ya vamos estableciendo cuáles pueden ser las posiciones en el terreno, en el campo, en diferentes superficies, que pueden ser más efectivas en función de sus características y sus aficiones, sus gustos o sus necesidades. ¿De acuerdo? Proyectos como este, que preparamos una sesión en la cual tenemos nuestro entrenamiento de los defensas, de nuestros medios y nuestros delanteros, que trabajamos diferentes contenidos. Como podéis ver, el calentamiento es idéntico. Los 3 primeros ejercicios de calentamiento, que son genéricos, es lo mismo, pero la parte principal, el ejercicio de la, vamos a decir, perdón, de la parte principal, no, de la parte específica del calentamiento ya es diferente. La parte principal, evidentemente, es totalmente diferente en cada grupo. ¿Por qué? Porque los contenidos son totalmente diferentes. Y luego la vuelta a la calma, como podéis ver, pues es idéntica. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo ahora aquí? Pues plantear el tipo de tareas que vamos a desarrollar. Y aquí la clave está en esto que os voy a enseñar ahora, en los aspectos a incidir. En esta tarea, ¿cuáles son los aspectos a incidir? Para mí aquí está el kit de la cuestión.
Veréis, esto cuando empezamos a trabajar en el Atleti, hacíamos reuniones, teníamos la gran suerte, pues bueno, de poder reunirnos 2 veces a la semana para preparar este tipo de sesiones. Y el caballo de batalla mío, ¿cuál era? Unificar criterios. ¿Por qué? Porque para trabajar un concepto táctico, por ejemplo, de evitar mantener o lo que fuera, en el trabajo defensivo, pues los técnicos, este ejercicio lo hacían y lo interpretaban de diferente manera. Los mensajes que transmitíamos a los jugadores eran totalmente diferentes. Y incluso las mismas palabras que utilizábamos para un mismo concepto eran totalmente diferentes. ¿Qué hacíamos? Joder, nos volvíamos locos a los jugadores. ¿Por qué? Porque aquí ya se metían a hacer el entrenamiento, no el entrenador o la entrenadora del equipo, sino diferentes técnicos se metían en la sesión de entrenamiento concreta de los defensas. Es decir, hoy tenía posiblemente trabajando conmigo un entrenador que habitualmente no tengo. Y los mensajes que me mandaba eran totalmente diferentes o con palabras diferentes a los que me suele hacer en el día a día mi entrenador habitual. ¿Qué tenemos que hacer? Joder, unificar estos criterios. Para saber exactamente, primero, qué terminología utilizamos, para qué queremos utilizar este ejercicio, cómo lo queremos utilizar en este contenido y luego cuáles son los aspectos a incidir. En qué conductas nos tenemos que fijar para que realmente veamos que el objetivo que estamos planteando se está cumpliendo. Y como podéis ver, las tareas pues son totalmente diferentes en qué, pues en cada uno de los trabajos, en cada una de las líneas de trabajo. Es un trabajo de los defensas, esa de los medios, el siguiente es de los delanteros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues organizamos también el espacio de entrenamiento, como podéis ver aquí, para que en el mismo terreno de juego podamos estar tranquilamente 60 niños, niñas, sin ningún tipo de problema, en el cual hacemos pues 3 grupos. Aquí estarán trabajando los defensas, las defensas, aquí estarán trabajando los medios y aquí estarán trabajando los delanteros. Y luego, en una última tarea, podemos hacer una aplicación al modelo de juego, en la cual tenemos aquí, por ejemplo, delanteros y medios, y aquí tenemos medios y defensas, haciendo una dinámica de orientación al modelo de juego totalmente diferente. ¿Vale? Y esto evidentemente se puede hacer también con los grupos de trabajo, diferentes tipos de grupos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Los proyectos de tecnificación, pues lo mismo. Tenemos que trabajar los contenidos que no están establecidos en el programa anual. ¿Vale? Objetivo principal, atender a la tecnificación especificada en etapas de no especialización. Todo este trabajo, bueno, lleva esto y bueno, tampoco es que tengamos muchísimo tiempo para desarrollar esto. Y luego una parte que también yo creo que es importante, ¿no? La optimización del espacio competitivo. Esto yo creo que es algo que, bueno, que en cada disciplina deportiva tenéis que estudiar, tendríamos que estudiar de manera. Para mí, por ejemplo, el fútbol debería empezar con fútbol 5. Yo, la verdad es que estos campeonatos que hacemos en los cuales los niños más jóvenes están jugando en un campo de fútbol 7, de medio campo de fútbol grande, y tocamos el balón cuando tocamos, etcétera, etcétera, pues bueno, a mí me parece súper bien, por supuesto, y con todo mi cariño y todo mi respeto, pero yo me quedo más con la dinámica que hacíamos en mi época y jugábamos en el patio de Castola y tocábamos mucho más el balón, incluso jugábamos 6 y portero, pero bueno, pero el espacio era mucho más reducido. En otros países, Estados Unidos, que posiblemente no es un ejemplo espectacular, pero por ejemplo son campeonas del mundo en el fútbol femenino, pues juegan fútbol 3, luego fútbol 7, luego fútbol 5, perdón, luego fútbol 7, luego fútbol 9, fútbol 11. Bueno, yo creo que esto tendríamos que planteárselo bastante mejor, ¿no? Que no estar jugando 6 años o 8 años a fútbol 7 y luego ya pasar a fútbol 11 de golpe y porrazo. Yo considero que aquí podemos utilizar una dinámica evolutiva y encima utilizando diferentes tipos de campo. En Zama, no, ahora mismo no lo sé, pero cuando estaba yo había un campo de fútbol 11 que era más pequeño, el campo azul que le llamábamos. Entonces, bueno, pues puedes ir marcando una progresión con de fútbol 7, fútbol 9, con equipos de tu nivel, de mayor nivel, un fútbol 7 en campo azul, luego un campo blanco, bueno, una progresión, bueno, que nos llevaría un tiempo establecerlo, pero que cada uno en vuestra disciplina deportiva, pues lo tendríais que hacer. Tercer quesito, como digo yo, la valoración del proceso. Bueno, en cuanto a la valoración del proceso, aquí ya nos tenemos que plantear otra serie de aspectos. ¿Cómo vamos a organizar la valoración de lo que estamos haciendo en los diferentes deportistas? Para mí, una cosa que no solemos hacer habitualmente y que para mí es importante es evaluar también el método de trabajo. Y para lo cual creo que hay que hacer grupos de trabajo. Grupos en diferentes áreas. Y a cada grupo tenemos que plantearle unos diferentes objetivos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, como metodólogo no puedo ir al club, no puedo ir al atleta y decir, bueno, este es mi método, es súper efectivo porque lo he trabajado aquí, allí y tal, y nos ha ido súper bien, ya hemos formado a fulanito, a menganito y a sutanito. No, hombre, no. Yo creo que la idea es, vamos, presentamos nuestra idea, presentamos nuestro proyecto, nuestro modelo de formación y de rendimiento y preguntamos a los técnicos, ¿qué os parece? Y a partir de ahí vamos construyendo, optimizando. ¿Por qué? Yo soy de los que pienso que en vez de intentar implantar el 100% con tus técnicos, lo más inteligente para mí es mostrar tu 100% y partiendo de las posibilidades, inquietudes,
trayectoria en el club, etcétera, etcétera, y de los diferentes técnicos, pues vamos a conseguir que por lo menos todos y todas hagamos entre un 70 y un 80% de lo que realmente yo estaba buscando. ¿Sabes por qué? Porque al final, como metodólogo, como director técnico, como director deportivo, tú no vas a estar en el campo día a día, no vas a estar en la cancha día a día. Por lo tanto, tenemos que intentar consensuar ese proceso metodológico que luego los entrenadores y entrenadoras tienen que implantar. A lo cual, ¿qué es lo que planteamos? Pues una serie de grupos de trabajo, se plantea la metodología, se plantea el proyecto y a partir de ahí se plantean objetivos para desarrollar esos grupos de trabajo. A los del aire acondicionado, valorar la estructura propuesta por el entorno metodológico, valorar las herramientas o ejercicios, propone herramientas nuevas, valorar la secuenciación por etapas, cualquier tipo de programa, propuesta, calentamientos, lo mismo con los porteros, con el área de valoración, de tecnificación, de concepto táctico ofensivo, defensivo, etcétera, etcétera. Y luego, pues a partir de ahí, pues haces diferentes reuniones y vas poniendo objetivos para cada una de las reuniones en cada uno de los grupos de trabajo. Igualmente, pues tenemos que evaluar también a los deportistas. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues, por ejemplo, una valoración condicional como esta es la típica. En las diferentes etapas, qué diferentes equipos tenemos, qué diferentes test hacemos y en qué momentos del año los hacemos. Establecemos cuáles son los test habituales que vamos a desarrollar y luego nos planteamos las diferentes curvas estándar que solemos tener en los diferentes años con sus diferentes desviaciones, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para tener informes. Para tener informes de los diferentes deportistas viendo esto a nivel grupal, quiénes van bien, quiénes van peor, etcétera, etcétera. Y luego podernos plantear pues, diferentes dinámicas en las cuales podemos ver en qué el deportista está bien o está mal y cómo vamos a plantear las diferentes dinámicas correctivas de todo esto. Pero esto, evidentemente, hay que traspasarlo a todos los ámbitos. También hay que traspasarlo al ámbito técnico-táctico. Es algo que no hacemos habitualmente, o por lo menos en las disciplinas que más me he movido yo. ¿Cómo evaluamos el aspecto técnico-táctico? Yo considero que también tenemos que hacerla. Si tenemos una serie de ejercicios para valoración, por ejemplo, de la percepción táctica y de la ayuda permanente y la utilización del espacio, pues hago un ejercicio, grabo 3 series, analizo 20 ítems al principio, al final, en el medio, y las diferentes conductas que quiero que se den o que creo que se tienen que dar, cuantifico cuántas se dan bien, mal y cuántas se dan intermediadas. Es decir, cuantificamos el ámbito cuantitativo y también, evidentemente, el ámbito cualitativo. Y a partir de ahí, pues nos planteamos diferentes tipos de dinámicas que, bueno, que tampoco nos vamos a dar ahora muchísimo tiempo en plantearlo. Pero ¿qué es importante? Pues que generemos dinámicas por puestos, por percentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a los canales de comunicación. Y aquí me voy a parar un poquito más. ¿Por qué? Porque sí creo que en muchas estructuras deportivas, pues plantearnos proyectos de optimización, pues se nos queda un poquito largo. La valoración del proceso, pues nos puede quedar un poquito complejo por posibilidades, por técnicos, por materiales, etcétera, etcétera. Pero organizarnos bien, eso nos podemos organizar bien. Mira, nos podemos organizar bien hasta confinados en casa, teletrabajando y haciendo los echelacolanas de las niñas y de los niños y haciendo las cosas de casa y encima entendiéndonos, pues imaginaros si nos podemos organizar bien en un club deportivo. Pues por supuestísimo. Es cuestión de tener claro cuáles son los objetivos, cuáles son los medios y los recursos y a qué podemos llegar. Y siendo un poquito objetivos y realistas, pues bueno, podríamos conseguirlo. Planteamientos como este. Tenemos que tener claro, evidentemente, cuál es el organigrama. Tenemos que saber exactamente con qué gente contamos. Si no sabemos con qué gente contamos, pues esto es lo que tenemos que saber. ¿Qué entrenadores tenemos? ¿Qué preparadores físicos? ¿Qué todo? Tenemos que tener clarísimo nuestro organigrama. Y a partir de ahí, una cosa que para mí es determinante. Tenemos que saber todos los técnicos, tenemos que decir a todos los técnicos qué es lo que queremos de ellos y de ellas. Cómo nos gustaría que manden y corrijan. Cómo nos gustaría que organicen las sesiones. Cómo atender a la diversidad. Cómo ser de dinámicos. Cómo valorar el proceso. Entonces, tener en la competición, cómo preparar los partidos, cómo adaptarlos a juego, cómo favorecer tal, cómo ser imagen de club, que eso es súper importante. Conductas que tenemos que tener en la dirección de equipos, ser ante todo un educador, ser un líder democrático, respetar para ser respetados. Una serie de aspectos que son determinantes para mí. Pero claro, que hay que transmitirlos. Pero no solamente hay que transmitirlos, sino que es que además hay que decirle a los propios entrenadores y entrenadoras en base a qué les vamos a evaluar. Porque si no te organizas bien, pues bueno, no es tan importante, ya te pondremos con alguien que se organice bien. O si no utilizas bien las tecnologías, no te preocupes, te pondremos a alguien bien, pero joder. Pero hay otra serie de cosas que son más importantes. Y hay otras que son excluyentes. Ser ejemplo, imagen de club, esto es excluyente, ¿no? Se puede ser el responsable de un club referente en todo un territorio y no ser imagen de ese club. No podemos estar hablando, como hablábamos ayer, de cuál es el objetivo principal, que el objetivo principal es formar jugadores, jugadoras y personas, y que la competición es relativamente importante al resultado. Es súper importante la competición porque es el día, es la fiesta de la semana, es el día que competimos y nos divertimos,
pero que el objetivo principal no es ganar ante todo, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, evidentemente esto es ser ejemplo. O evidentemente respetar para ser respetados con nuestros jugadores y jugadoras, o evidentemente el grado de realización de lo establecido. Si hemos llegado a unos acuerdos, o la puntualidad y el control de tiempo, cosas que tienen que sí o sí pues, ir dentro de la partida. Cuando tú evalúas a un entrenador o una entrenadora en base a unos criterios, haces que realmente el proyecto que estás estableciendo sea coherente y hace que tengamos claro cuáles son las pautas o las líneas por donde tenemos que seguir. Y luego al final tenemos que plantear diferentes aspectos que hacen que todo esto vaya sobre la línea. Es decir, cuáles son las normas que tenemos como entrenadores. Aquí, allí, tal, cuáles son nuestras normas. Y lo mismo, cuáles son las normas de los jugadores y jugadoras que están en nuestro club, en nuestra entidad. Igual que tenemos un ROF en el Castola, pues tenemos que tener también un ROF en nuestro club. Y luego tenemos que abordar a diferentes ámbitos, como por ejemplo estos proyectos de Osasuna, que tampoco os quiero enseñar, porque estos son totalmente actualizados, pero ¿cuáles son las funciones de los diferentes responsables del club? Eso es algo que como asesor pues tengo que compartir con ellos. El director de cantera de qué se encarga, el asesor deportivo de qué se encarga, el otro de qué se encarga. Lo mismo con las diferentes funciones ya mucho más concretas y tareas que tiene que desarrollar cada uno de los responsables de cada uno de los departamentos. ¿Qué funciones principales tiene el director metodológico o el responsable de metodología? Una serie de funciones. Y luego incluso tenemos que tener claro cuál es nuestro proyecto, por ejemplo, de captación. Tengo que tener clarísimo cuál es el proyecto de captación con todas sus fases, puntos, tareas, etcétera, etcétera, y objetivos. ¿Para qué? Pues para que todo esto que estamos desarrollando esté totalmente organizado. Una cosa que es súper importante para mí compartir con los compañeros, con los entrenadores, etcétera, etcétera. Joder, ¿cómo dirigimos? ¿Cómo reaccionamos ante los aciertos? ¿Cómo reaccionamos ante los errores? El típico niño o niña que hace un fallo y dice, pero pasa bien. Yo, joder, pues sí, ya sé que he pasado mal, mister. ¿Qué pasó mal? Ya lo sé. Pues, ¿qué mensaje le estoy transmitiendo? Tranquilo, Iker, Lasa, y no pasa nada. Joder, hasta Messi falla. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué crees que has fallado? Bueno, pues la próxima, a ver, esto o lo otro. O apuntar y anotar, Lasa. Vamos a ver si somos capaces de saber reforzar los aciertos, saber reforzar y reorientar los errores ante las expectativas que tenemos, ante las reglas de equipo, una serie de aspectos que hacen que realmente la dirección de equipo sea importante. Y veréis, y aquí me paro un segundo porque creo que es importante. Y es una pena no veros las caras, porque joder, a mí me gusta mirarlos a los ojos y poder interactuar, pero bueno, es lo que nos toca. Te miro la pantalla y no hay ningún problema. Veréis, para mí enseñar tiene una norma súper importante, que es la norma del espejo. Cuando tú a un espejo, cuando le miras, si le sonríes, el espejo te sonríe. Es acojonante, probarlo algún día, es una gozada, porque tú si le sonríes al espejo, te sonríe. Si le guiñas el ojo, te guiña el ojo. Si le sacas la lengua, te saca la lengua. Y si le miras así mal, te mira mal. ¿Y sabéis cuál es el espejo que nosotros somos con respecto a los jugadores? Nosotros somos el espejo de los jugadores. El reflejo de los niños cuando miran somos nosotros. Si nosotros a los niños les sonreímos y les tratamos de una manera, ellos tratan al resto y a nosotros mismos igual. ¿Sabéis por qué? Porque somos sus gurús, somos sus mentores, somos su ejemplo. Posiblemente el maestro de Gorpuche sí, que tal como he sido yo, o el maestro de matemáticas, o el maestro de tal, pues posiblemente pues no sea lo mismo. ¿Por qué? Pues porque igual posiblemente la motivación que tienen con esa asignatura o con esa disciplina que están desarrollando, pues no es la mayor. Pero seguramente el maestro de karate, al niño que le gusta, a la niña que le gusta el karate, ese es Dios. Hasta una edad. Luego ya a partir de una edad, pues ya empieza a cambiar la película, ¿no? Pero ahí cambia todo, en casa, en el Castola, en el deporte y en todo. Pero, joder, somos un ejemplo para ellos y para ellas. Entonces tenemos que plantearnos muy bien cuál es nuestro objetivo principal. Y aquí estamos hablando de muchas cosas, pero lo más importante es formar personas y formar deportistas. Y eso requiere de cómo formamos, de cómo llegamos a ellos y a ellas. Y somos un ejemplo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, hoy en día grabamos casi todo, ya hasta en categorías juveniles ya hay empresas que graban los partidos, es acojonante. Bueno, pues plantearos que todo eso que grabamos a los niños y a las niñas, en vez de mirar la cámara hacia el campo, hacia la cancha, darle la vuelta, por favor, y grabaros a vosotros mismos. Evidentemente, si tú te grabas sabiendo que te estás grabando, vas a fingir. Lo importante es que quedemos de acuerdo con alguien y que en un plazo que ya se nos haya olvidado, nos graben. ¿Sabéis por qué? Porque la grabación de nosotros mismos interactuando con los niños y con las niñas es un tesoro. Y probarlo. Es una gozada. Cuando grabas a un compañero o una compañera y dices, toma esto, y dices, ostras, esto es lo mío, no me fastidies. ¿Y qué tal está? Yo no lo he visto. Míralo tú, no hace falta que les digas nada. Van a casa, ven la grabación y dicen, joder, esto le he dicho, joder, y esto me increíble.
pasas una vergüenza a veces, o dices, joder, qué bien, joder, me ha atendido ese hijo, qué gozada, qué tal. Veréis, entre el tipo de entrenador que somos, el tipo de entrenador que creo que soy y el tipo de entrenador que creo que he sido hoy, hay una diferencia abismal. Yo creo que soy tal, o creo que hoy he estado así porque el partido ha estado igualado, tal y cual, pero cuando realmente me veo como realmente he sido, dices, ostras, este soy yo. Creo que eso es una cosa que tendríamos que tener en cuenta. Y luego, evidentemente, pues bueno, tenemos que organizar todo. Reuniones entre departamentos, saber cada departamento de qué se encarga, de qué no se encarga, cómo podemos hacer que todo esto sea interdisciplinar entre los diferentes grupos de trabajo, entre el departamento de scouting, el de áreas médicas, absolutamente todo. Y luego, por supuesto, el documento madre. Este para mí es el documento más importante que tenemos. ¿Para qué? Para poder organizar absolutamente todo. Yo tengo que saber quién compone el cuerpo técnico de cada uno de los equipos. Tengo que saber qué figuras tenemos en cada una de las áreas de cada cuerpo técnico, de qué se encarga el entrenador, de qué se encarga el segundo entrenador, el adjunto, el otro, todo. ¿Qué es para mí muy importante? Para mí muy importante es que yo, media hora antes del entrenamiento, voy al vestuario y pongo el entrenamiento. ¿Para qué? Para que los niños y niñas cuando entren al vestuario puedan, además de charlar, qué tal ha ido en el Castola, esto y lo otro, puedan ver el entrenamiento que vamos a desarrollar. Tengan hábito de saber qué es lo que toca hoy, qué peso me pongo hoy, con qué grupo voy a estar hoy, etcétera, etcétera. Y que en cuanto dejo ya el entrenamiento del vestuario, si estoy solo, me voy al campo y preparo el campo. Y si no tengo el campo antes, pues dejo preparados todos los conos preparados para que en cuanto pueda entrar el campo y mientras que ellos o ellas están ya haciendo la activación, yo lo ponga todo rápidamente. 10 minutos antes de empezar el entrenamiento me voy al vestuario. ¿Y qué tal, cuadrilla? ¿Qué tal, Icastola, Selanao, Bestea, tal, pum, pam, pam, lo otro, tal? Bueno, ¿habéis visto el entrenamiento de hoy? ¿Os acordáis? Sí, Gary, eso es cuando hicimos el 5-2, es cuando decías que el jugador de dentro tenía que buscar la espalda para progresar por dentro y los de fuera tenían que dar tiempo a que buscar la línea de pase porque el objetivo era eso, efectivamente. ¿Y qué te acuerdas, Miquel? Sí, porque yo no me orientaba bien y no... Vale, perfecto. Segundo ejercicio, tercero. Y 5 minutos antes salimos al campo. Y en cuanto tenemos la hora de entrenamiento, hay que volar. Hay que volar. Tenemos 90 minutos para volar. No tenemos más tiempo para entrenar. Pasan más tiempo jugando al fútbol o practicando deporte con los dedos gordos que con la práctica deportiva real. Tenemos que sacarle chispas al poco o al mucho tiempo que tenemos y normalmente es poco en el campo. Y lo mismo es en la competición, en etapas de rendimiento. Ir el lunes contando una charla de la leche, un análisis del partido de la pera, pero joder, si los puntos se ganan el domingo. Arregla el partido in situ. No me vengas luego con una charla maravillosa hablando de todos los problemas y en el campo has sido incapaz de cambiar ningún tipo de conducta para poder solventar los problemas que nos estaba aplicando el contrario. Bueno, yo creo que eso es economía de tiempo. ¿Vale? Y para ir finalizando, vamos ya a lo que son los sistemas de control. Todo. Ayer nos preguntaban a alguien cómo controlamos tal y cual. Pues mira, esto son, por ejemplo, una dinámica de cámaras, que ahora, esto por ejemplo estaba antes en Lezama, ahora están mucho más avanzadas, en Tajonar también hay, bueno, en diferentes sitios, yo creo que en casi todos los estadios, en clubes de fútbol de alto rendimiento, evidentemente, tenemos, ¿vale? Y bueno, estos son cámaras aéreas, que ahora son mucho mejores que estas, y tú puedes ir grabando y moviendo la cámara, pues como hacía yo, ¿no? Como sabías que a las 5 empezaba el entrenamiento, a las 5:20 a las 5 empezaba el calentamiento, a las 5:20 empezaba el primer ejercicio, 6:25 el segundo, 6:10 el tercero, 6:05 el cuarto, ahí 20 empezaba el último y luego ya, ahí 20 empezaba la vuelta a la calma. Dejabas todo grabado porque sabías dónde ibas a hacerse cada ejercicio y bajabas al campo. ¿Qué pega tiene estas grabaciones? Pues lo más importante, que no escuchamos. Entonces no sabemos lo que estamos transmitiendo a los jugadores, simplemente vemos lo que está ocurriendo, pero no lo que estamos transmitiendo. Vale, pero luego tenemos diferentes tipos de ejercicios, como puede ser que te venga el entrenador de porteros, el responsable del portero te va a llegar y pues, grábame esto, por favor, y bueno, pues la grabas así. Lo mismo, ¿qué es lo que no haces? Escuchar. Bueno, pues también hay otras alternativas, ¿vale? Como otro tipo de cámaras, etcétera, etcétera. Otros sistemas de control, yo os enseño, pues como la herramienta que vimos ayer. Y entrando en una herramienta como estas, para todo lo que tiene que ver la planificación, absolutamente todo eso, bueno, esta herramienta ayer nos dije, pero bueno, evidentemente está en euskera, está en inglés, está en chino y está en árabe, que bueno, pues son los países y los sitios donde más actividad tenemos, ¿vale? Entonces, recordad, yo entro en la herramienta para poder planificar, ayer vimos la parte de planificar, pero hoy vamos a ver la parte de control de todo esto, ¿vale? Y yo entro en una temporada, como por ejemplo esta que vimos ayer, Escola Quirola, voy a entrar a la de este año, no, temporada 19-20, no recuerdo cuál hice ayer, cuadrilla, no sé, voy a ver si era esta 19-20. Bien, esta está limpia. ¿Y qué hacíamos? Pues primero
planificar, ¿vale? Y rápidamente veníamos aquí, NESCAC, ámbito lúdico, empezamos a entrenar el año que viene, pues a ver si suerte y podemos empezar con el año, recomendar, me dice que acaba el 8 de junio, le digo que no, que un poquito más tarde, y venga, como digo yo, me caga una periodización, ahora elegimos los días de entrenamiento, vamos a elegir 3 días de la semana, y a partir de que elegimos esto, podríamos cambiar el porcentaje de trabajo de todo esto, y aceptamos. Y coge y nos crea nuestro programa específico para estas condiciones que hemos metido. Categoría, nivel, numeración de semanas, descanso, etcétera, etcétera, días de la semana, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué tenemos que plantearnos para todo el control de todo esto? Bueno, pues ahora, lo primero que hace el entrenador o la entrenadora es consumir esta información y adaptarla a su realidad. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer? Joder, control de todo esto. Vamos a ver cómo de sencillo puede ser llegar a controlar todo esto con esta aplicación. ¿Vale? Yo ahora lo que acabo de hacer es planificar la temporada. ¿Vale? Me va a tardar 8, 10, 12 segundos en desarrollar todo este proceso metodológico, pero ya cuando me voy a mi casita, como digo yo, lo que hago es consumir información. ¿Vale? Planificar esta temporada. Ahora, en teoría, si estuviésemos en un ámbito normal, pues tendríamos esta dinámica de trabajo. Bueno, pues me vengo aquí y digo ver semana. ¿Por qué? Pues porque no he planificado todavía nada. Le doy a aceptar y la herramienta me propone el qué entrenar. Como visteis ayer, aquí podía entrar y cambiar los ejercicios, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero cambiar nada, ahora simplemente quiero consumir. ¿Qué? ¿El entrenamiento de cuándo? De mañana. Voy, veo el entrenamiento de mañana, ojo, lo imprimo, vengo aquí, lo imprimo, puedo poner anotaciones, quién juega con cada ejercicio con quién, a quién pongo aquí, a quién pongo allí, la organización de la sesión, puedo meter el material, los petos que cada uno tiene, calentamiento, vuelta a la calma, lo que sea. Vuelvo a mi casita y después de hacer el entrenamiento, pues fijaros qué sencillo hacer es el control. Yo después de haberlo planificado me voy a valorar y mañana cuando acabe el entrenamiento vengo aquí lo que tenía planificado y digo, no, es que al final no hemos hecho este ejercicio porque como estábamos menos, al final hemos hecho un 2 contra 2. Y en vez de hacer una serie hemos hecho 3 series de 4 minutos con 1 de descanso. Aceptar. Y me lo cambio. Y la vuelta a la calma, en vez de hacer la relajación individual, la hemos hecho, por ejemplo, por pareja. ¿Vale? He cambiado. Ahora me voy a ejercicios y me dice que todo el mundo ha entrenado todo. Y le digo, no, mira, Andrés Iniesta no ha hecho ni la vuelta a la calma ni el último ejercicio. Cuando voy a puntuación me dice que todo el mundo ha entrenado 90 minutos, menos Andrés Iniesta que ha entrenado solo 65. ¿Qué ha pasado? Que se ha lesionado. Puedo valorar la actitud, el rendimiento de cada ejercicio, puedo meter la carga de trabajo. No tenemos pulsometrías ni GPS, tranquilos. Nos hemos metido en todas las tareas un índice de carga interno. ¿Para qué? Para que yo diga, mira, hoy la intensidad de trabajo ha sido de 4. ¿Vale? ¿Qué coge la herramienta? En base al índice de unas tareas, el tiempo de cada una de las tareas, pues te lo calcula. ¿Te crees que ha habido más intensidad? Pues coge y te lo cambia. En vez de hacerlo de esta manera, tienes pulsómetros y quieres meter la frecuencia cardíaca media, GPS o lo que sea, pues la metes. ¿Quieres hacer una dinámica de fatiga? Pues la metes. Y con los datos que metes, ¿qué pasa luego? Pues estadísticas. Yo me voy a mi informe de estadísticas y tan sencillo como decir, quiero saber, Adriano, este jugador, ¿cuántas sesiones, minutos por sesión, ausencias ha tenido? Le doy al botón de calcular, tiene un segundito, pues tengo su informe. Y como podéis ver, esto no es una demo, esto es una realidad, he planificado una temporada y lo único que tenía metido es los jugadores y sus fotografías. Estos son datos que tengo ahí de Barcelona, son todos datos ficticios de estos jugadores, pero lo que he planificado aquí lo tengo. Y si quiero mirarle a Andrés Iniesta, recordar que Andrés Iniesta se había lesionado y patatín y patatán, le doy a actualizar, ya tengo los de Iniesta, que había entrenado, tiene ausencia, 75 minutos de tal y cual. En este contexto, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente meter la competición. Y venimos aquí a completar partidos de la liga. Como son alevines, vamos a decir que juegan 3 tiempos de 20 minutos. ¿Vale? Y vamos a insertar más de un partido. Y empiezan la competición, pues vamos a decir que han empezado en octubre, el primer sábado, día 5. Y que tenemos 13 adversarios y que hacemos ida y vuelta y que empezamos fuera. Pues le damos a aceptar y la herramienta, como digo yo, nos caga un calendario para partir de aquí pues ir modificando fechas o lo que sea. Ahora cuando voy a mi casita, pues resulta que los sábados también que tenemos pues partidos, ¿vale? Que podemos valorar, partidos que podemos preparar, quién va a jugar la primera parte, la segunda parte, la tercera parte en que voy a incidir de mi equipo, el equipo contrario, quién saca estrategias, corners, esto, lo otro. Voy con la tablet al campo y voy apuntando una ocasión de gol, una falta, un córner, un tal, un cual, bueno, diferentes cosas. Perdón, que tengo la conexión un poquito lenta en casa, ¿vale? Pero voy metiendo aquí, pues una falta a favor, un córner, un tal, un cual, lo que sea. Voy convocando incluso a los jugadores, a las jugadoras. Y pongo, pues, quién va a empezar, pues, en el 7 inicial o lo que sea. Y pongo aquí mis 7 jugadoras y pongo aquí, pues, otras no sé cuántas que van al banquillo. ¿Para qué? Para que luego incluso pueda hacer una valoración de todo esto. Una valoración del rendimiento, de la actitud, una valoración del equipo y lo mismo las estadísticas. Puedo meter mi propia metodología. Puedo gestionar las jugadoras, los recursos, las
rutinas, las bases médicas, lo que comen, lo que duermen, que las jugadoras me metan sus datos y me digan lo que tal. Y evidentemente podemos venir aquí a nivel de gestión y hacer lo que habitualmente suelen hacer los diferentes equipos, ¿no? Vengo aquí a... Voy a tener que abrirlo con esto, perdonad. Vengo aquí a la parte de administrador. Y aquí como administrador... Esto es nada. Vengo aquí como administrador y ahora entro con otro perfil o con otro usuario y entro con el perfil de administrador. Y aquí lo que tengo es, pues, bueno, pues eso que normalmente los clubes suelen tener, ¿no? Es todo el acceso a qué, a los pagos, a las fichas, a los cobros, a la alta de jugadores, de esto, lo otro. Pero luego también tengo otro usuario, ¿para qué? Para entrar como club. Y aquí, como responsable del club, entro aquí en aquí. Y aquí ya, ¿qué puedo hacer? Pues gestionar mis jugadores, dar de alta a los diferentes tipos de entrenadores, equipos, técnicos. Vengo aquí a jugadores y ¿qué puedo hacer con los jugadores? Pues incluso meter sus propias bases médicas, etcétera, etcétera. ¿Quién se ha lesionado? ¿Cómo se ha lesionado? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos aquí la conexión en casa un poquito bastante lenta, pero bueno, aquí elijo un equipo cualquiera, este por ejemplo, y cojo un jugador, el primero, y quiero saber pues, sus bases médicas. Y voy metiendo aquí pues, las lesiones que ha tenido, no ha tenido, las enfermedades, doy de alta una lesión, anteprometida, lo que fuera. ¿Vale? Lo mismo vengo aquí y entro en la dinámica de captación. Entrando aquí en la dinámica de captación, aquí abajo, voy a primero seleccionar esto, entro aquí en la dinámica de captación y aquí puedo ir incluyendo los diferentes jugadores de captación, de las diferentes dinámicas, y de qué equipo viene, y una ficha técnica con diferentes dinámicas, y diferentes observaciones de esto y de lo otro, documentos, todo lo que quiera. Le puedo vincular vídeos, lo que sea. ¿Para qué? Pues para que realmente todo esto pues, tenga un control en condiciones de todo el proceso. ¿Vale? Y luego, pues evidentemente puedo entrar por último ya como un gestionador o un administrativo, pero ya de perfil de qué? De coordinador. ¿Para qué? Para que yo como coordinador pueda entrar a poder desarrollar diferentes tipos de informes. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué no está haciendo? Poder hacer informes porque me viene una familia, me viene tal y quiero saber este jugador, esto, lo otro, gestión del equipo, los diferentes jugadores, de la misma metodología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que nos da esta posibilidad? Pues datos. Y estamos en la era del dato. Estamos en la era del dato que lo que realmente tenemos que tener es control de todo lo que realmente estamos realizando. En esta herramienta que tenemos nosotros tenemos datos de gestión deportiva, tenemos datos de gestión de captación del deportista, datos generales, tenemos la valoración del deportista, nos enseña métricas, tenemos datos de entrenamiento, todos los datos de competición. Y hoy en día que estamos en la era de Big Data, hay mucha gente que le interesa esto. A mí más que me interesarme esto, lo que me interesa es que partiendo de esto, que es lo que no tenemos tanto, metodologías y herramientas que nos den los entrenamientos, clac, 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 para luego poder gestionar todo lo demás, que partiendo de esto podamos construir todo lo demás. Y luego, evidentemente, pues otro tipo de herramientas, como esta, que es el animador que os decía ayer, pues que hay en diferentes deportes, balonmano, baloncesto, fútbol americano, rugby, hockey, de todo tipo de deportes, ¿vale? Que accedemos y ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos, primero, un animador, que además de un animador lo que tenemos es pues, una base de datos de tareas. Yo vengo aquí a la metodología de Quimet y en las diferentes áreas pues tenemos diferentes ejercicios. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para ir pudiendo consumirlos. Y podemos consumir los ejercicios, verlos, analizarlos, esto, lo otro, e incluso los podemos incorporar, ¿dónde? Pues los podemos incorporar a nuestras propias sesiones. ¿Por qué? Porque vengo aquí y doy de alta una sesión, la sesión del día 25, la sesión del no sé qué, y aquí voy metiendo mis propios ejercicios. Y aquí, como os pude enseñar ayer, o creo que os enseñé ayer, vengo aquí y yo aquí, en estos ejercicios que voy teniendo, pues puedo ir dando de alta diferentes ejercicios, ¿vale? Y partiendo de aquí, pues voy creando mis ejercicios. Ese mismo animador que tenemos, pues tenemos la opción de que ese mismo animador pueda ser un animador en otro tipo de disciplinas deportivas y evidentemente en otro tipo de dinámicas. Este, por ejemplo, es un animador, aquí tenéis, pues para diferentes deportes. Yo entro aquí, por ejemplo, en baloncesto y creo mis animaciones pues de baloncesto. Vengo aquí, elijo mi campo, voy a coger media cancha y voy a coger pues, bueno, pues mis jugadores o mis jugadoras. Voy a coger unas cuantas jugadoras y como podéis ver tenemos aquí monigotes estáticos o dinámicos porque saltan, tiran, hacen rebotes. Tengo monigotes de core, de estiramientos, de gimnasio, de percepción o fichas para poder hacerlos pues, en redondo o lo que consideremos oportuno. ¿Vale? Pues bueno, pues venimos aquí y ponemos una jugadora azules y las ponemos más grandes, ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y que ante una rival
1, 2, 3, 4 años. Yo, baloncesto, he sido entrenador de baloncesto un tiempito, pero bueno, evidentemente aquí estaréis muchísimos y muchísimas, que de esto sabéis bastante más que yo, ¿vale? Pues no sé, vamos a poner que aquí estamos defendiendo en zona o lo que sea, ¿vale? Y evidentemente ponemos una pelota, imagínate que ponemos un balón, perdón, una pelota, y luego hacemos, pues, ¿qué? Pues movimientos, este viene aquí, el otro le pasa a este, Barcatu, este viene aquí, en la siguiente acción este taca, este taca, este taca, este pa, este se mueve, y en la siguiente acción tal, tal y cual. Y haciendo una chorrada, sin más, para que veáis que esto, bueno, efectivo, tal, puedes incluso coger a una jugadora y cambiarle la posición, porque ahora está haciendo esto, pero ahora además, después de estar haciendo esto, lo que va a hacer es ahora va a tirar la canasta y entonces lo que va a hacer es pues tirar la canasta. Entonces, como tira canasta ahora, pues va a ir tirando canasta o lo que fuera, ¿vale? Y esto evidentemente pues lo guardas como una animación y luego lo guardas como un vídeo exportado fuera de la propia aplicación, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues otras herramientas de control. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos otro tipo de herramientas de control. Esto evidentemente también, pues, veáis, tenemos un animador que es solamente de deporte femenino, tenemos otro que es, por ejemplo, el de la NBA, y luego tenemos una dinámica, o para mí, a nivel tecnológico, es súper importante una dinámica que une lo que es la parte tecnológica con la parte formativa, como es el Teacher, ¿no? Una aplicación que tenemos en la cual tú vas en diferentes áreas, entras en cualquiera de ellas, planteas un ejercicio y, bueno, pues tienes una persona que aquí no escucharéis el audio porque con el Zoom creo que no se oye. Pues aquí estoy hablando y diciendo que presento este ejercicio, 5 contra 2, tal y cual, luego voy a la ficha y luego aquí lo que hacemos es ver cómo enseñamos el ejercicio a los niños. ¿Vale? Aquí estoy hablando a los niños y les estoy explicando cómo tal, cual, lo otro, esto y lo otro. Ahora, ¿qué es lo que planteamos? Los aspectos de incidir. Ahora ya no les hablamos a los niños, ahora le estamos hablando a los técnicos. A los técnicos, en la primera serie les dejamos jugar, les hacemos tal, observamos, vemos, tengo que fijarme en esto, en lo otro, lo que sea. Y luego, evidentemente, pues todo lo que son las medidas correctivas. ¿Vale? ¿Para qué? Para que los niños sepan cómo hacer el ejercicio y los entrenadores y entrenadoras sepáis cómo enseñamos, cómo corregimos y cómo hacemos variantes de los ejercicios. ¿Vale? Luego, a partir de ese contexto, pues ya es cuando ya podemos plantear otro tipo de dinámicas y acabamos con la optimización de los espacios para acabar en la horita que tenemos. Yo creo que el espacio tenemos que organizarlo en todos los aspectos, en todos. Y aquí lo que planteamos que es, pues que, por ejemplo, yo cuando llegué al Atleti teníamos 2 campos de ahora Lezama es increíble. Cuando llegué yo era increíble, era un sueño, ahora Lezama es un espectáculo. Hablan de Valdebebas, hablan de la mansión. Lo de Lezama que tenemos hoy en día, joder, es una auténtica y encima ver el coro y todo eso, para mí es espectacular. Bueno, pues cuando llegué yo hace ya unos años teníamos 2 campos de hierba artificial. Ya sabéis que aquí llueve mucho y los campos de hierba natural estaban inutilizables en el contexto de que el drenaje no estaba muy bien. Bueno, pues a las 7 de la tarde teníamos 8 equipos, ¿vale? Y 2 campos para entrenar en muchísimos días cuando no se podían utilizar los de hierba. ¿Qué ocurría? Que el femenino, evidentemente, haciendo el alto rendimiento, ¿qué menos que entrenar en medio campo? Bueno, pues nos quedaba campo y medio para 7 equipos. Entonces, ¿qué hacíais? No, pues cogíamos a un equipo, le metíamos en la jaula, en el pabellón, y los otros equipos un cuarto de campo. Un cuarto de campo, un equipo sub-16, sub-15 durante tanto tiempo. Bueno, pues nos inventamos los sistemas de rotación. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues metíamos 4 equipos en un campo, perfecto. Lo que hacíamos es 5 zonas. Una zona para el desarrollo del sistema, por lo menos medio campo. Una zona para el trabajo de motricidad condicional, una zona más pequeña para técnica, una zona más grande para control táctico, una zona para los entrenadores de bolsa, para los porteros. ¿Y qué hacíamos? Montábamos calentamiento aquí, preparador físico, entrenador de un equipo, del otro y del otro. Gestionábamos el calentamiento, se quitaba 14 minutos de 15 minutos sí teníamos bastante. Aquí me está... Venga a poner que la conexión a internet la tengo flojo ahí. Bueno, contexto que yo tengo que saber cuándo tener todos, y van los entrenadores, me dieron antes plan A, plan B, y entonces sabían que plan A qué campo iba cada uno. Plan B, que era que los campos estaban mal, entonces solo se podía utilizar uno de hierba natural. Y plan C es cuando los campos estaban muy mal, solamente se podían utilizar los de hierba artificial. Entonces eso vas utilizando las instalaciones. El tiempo
entrenadores, entrenadoras de porteros, tienen que tener también su tiempo, tienen que saber cada uno de los técnicos, cada uno de los días, cuánto tiempo realmente disponen y las planificaciones tienen que ir respetando también que tengo o que no tengo entrenadores de porteros o porteros en este sentido. Yo, para mí algo que es determinante, calentamiento y vuelta a la calma. Tenemos que aprovechar el tiempo. Desde el propio calentamiento y la vuelta a la calma podemos hacer cosas que además de una activación cardiovascular y neuromuscular, también trabaje aspectos cognitivos, aspectos técnicos, aspectos de motricidad, una serie de aspectos que además de trabajar el objetivo principal del calentamiento, o de conseguir sacar cosas de la parte principal y meterlas en el calentamiento y en la propia vuelta. Y luego, por último, simplemente pues quería mostraros pues, qué es lo que todo esto, en qué se ha convertido nuestra trayectoria, nuestra dinámica, ¿no? Que es un proyecto como el de PyME. Que una metodología hemos conseguido meterla en una aplicación tecnológica inteligente, dando también un soporte de formación online y presencial, con el aval de nuestros principales partners, pues que hoy en día tener a la Liga, a la Federación y a AFE, entre ellos, pues no tienen una dinámica muy amistosa que se diga, pues poder ser partners y trabajar conjuntamente con los tres, pues tiene su mérito, y luego, pues bueno, porque dice mucho también de lo que le aportamos, y luego, pues una entidad como la de Soccer. Tener tu propio método determinante con las pautas como las hemos seguido hoy. Tener tu tecnología, tus herramientas, ¿para qué? Para optimizar todo esto, como las que os he enseñado hoy. Y luego, a partir de ahí, tener un proyecto de formación, tanto online como lo que tenemos nosotros en nuestra plataforma de PyME con diferentes cursos de diferentes tipos y seminarios, o como la que os planteéis vosotros. Y luego con una dinámica de asesoramiento. Nosotros implantamos proyectos por el mundo porque además de nuestro método, nuestra tecnología, nuestra formación, implantamos el proyecto a medida, que es lo que comentábamos ayer en una de las preguntas. Hay que analizar exactamente cuál es el punto de partida para que el proyecto sea efectivo. Y eso nos da la opción de que están trabajando, pues como veis ahora, pues con el gobierno chino y en el sistema educativo, con un montón de entidades en Estados Unidos y en diferentes países del mundo. ¿Vale? Todo esto nosotros a día de hoy, pues gracias a Dios, pues en los sitios donde hemos estado desarrollando una dinámica pues, más directa comercial, pues en Vizcaya el 25% de los clubes en los últimos años han trabajado con la herramienta de club, el 92% de los clubes han tenido al menos un entrenador, nuestra metodología, pues es la herramienta que utilizan los técnicos de las diferentes categorías por medio del comité, los clubes de la liga, etcétera, etcétera, con AFE. Y luego, pues mira, pues la realidad es que tenemos gente que utiliza nuestra metodología en más de 105 países y proyectos en 20 países diferentes. Todo esto, ¿qué nos ha dado? Pues bueno, el conocimiento de todo lo que os estamos planteando ahora. 4 de los mejores, esta es una investigación que hace 3 años hizo una empresa estadística, analizó las 5 ligas de fútbol más importantes europeas y analizó del 11 titular cuántos jugadores habían sido formados durante más de 6 años en ese club, en la academia de ese club. El primero es el Atlético, con un 64%, donde bueno, he sido director de responsable de formación durante 6 años. El 6-1 trabajan con nuestra metodología y nuestra herramienta. El 10º es el Atlético de Madrid, que en su sección femenina fue el primer club que empezó a trabajar con nuestra herramienta y con nuestra metodología. El 15º es el Sporting de Gijón, que lleva ya también 3 años trabajando con nuestra metodología y nuestra herramienta en su escuela de formación. De los 15 clubes de formación más importantes europeos, 4 están vinculados a nuestro proyecto de diferente manera. Pero evidentemente sin nunca olvidar de dónde venimos, de Vizcaya, de nuestro Atleti, de nuestro entorno, de nuestra filosofía y sobre todo de la calle. Y me gustaría acabar con esto, que es una reflexión, con 2 vídeos rápidos, porque después de todo esto que hemos visto, de cómo gestionamos, de cómo creamos método, de cómo todo, yo creo que no tenemos que olvidar nunca la esencia. Y la esencia es esto, ¿cuál es nuestra misión? Plantearos, por favor, cuál es vuestra misión. ¿Cuál es vuestra misión como entrenadores? ¿Cómo es vuestra misión como gestores? ¿Cuál es vuestra misión como aitas o amas? Etcétera, etcétera. Les pongo un vídeo que no se va a oír el audio, porque no sé por qué motivo con el Zoom no se oye el audio. Aquí lo que está diciendo es que, bueno, que desde que nacemos la vida pues tiene una serie de patrones que vamos enseñando. Vamos viendo a nuestros aitas, a nuestras amas en su rutina diaria y vamos viendo, pues bueno, lo que hacen. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues como son nuestros referentes, pues intentamos ser lo mismo que son ellos. Si ellos fuman, pues nosotros fumamos. Si tiramos el cigarro al suelo, pues nosotros lo imitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como con esto, pues si vemos que Aita no ayuda, pues ¿para qué voy a ayudar yo? Si yo tiro las latas al suelo, pues las tiro también. Si tengo una serie de conductas, pues entiendo que esas son las que se repiten en las que son adecuadas. Es lo que yo veo. ¿Y yo qué es lo que aprendo? Joder, aprendo lo que veo. Yo, por ejemplo, digo muchos tacos, pero evidentemente cuando trabajo con los niños no digo ninguno, todo lo contrario. Hay que saber en cada momento dónde estás y cuál es tu papel y cuál es tu labor. ¿Qué voy a decir de esto?
¿O qué voy a decir de lo siguiente que vamos a ver ahora? ¿Y qué decir de lo que vamos a ver ahora? Estas son conductas que, por desgracia, ocurren en la sociedad y que nuestros pequeños y que nuestras pequeñas pues ven y que, lo que, como dice aquí, lo que el niño ve, el niño hace. Y dice una cosa que para mí es súper importante. No podemos cambiarlo, pero sí hacerlo un poco mejor. Joder, yo creo que esa es nuestra labor. Pero posiblemente no optimicemos al 100% el nivel futbolístico, deportivo, baloncestístico de un niño o de una niña. Pero, joder, le dejaremos huella. Yo lo mejor que he hecho en mi vida es que entrené a unos niños durante 7 años consecutivos. Aquellos niños que os dije ayer que con 14 años empecé a entrenar y tenían 6, 7, tuve la gran suerte de entrenarles durante 7 años consecutivos en la misma Icastola. Como os dije, yo tuvieron la mala suerte de que yo no controlaba mucho de entrenar y bueno, pues hoy en día algunos de esos niños son parte de la cuadrilla mía de Icastola porque yo he tenido 2 parejas y he tenido hijos en un momento y hijas en otro momento. Y mis hijas, las pequeñas ahora, están en Icastola con los hijos y hijas de esos niños que yo entrenaba antes. Y ha sido la experiencia más enriquecedora. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando ellos cuentan lo que a sus hijos y en la cuadrilla cuentan lo que vivieron conmigo o lo que yo les pude aportar, eso es sin ninguna duda lo que a mí más me ha aportado en mi vida. Y acabo con esto, que esto sí es fútbol, sí es deporte. Aquí tampoco escucháis el audio. Aquí dice, pero chuta, hombre, chuta, ¿pero qué haces? Y dice, a la cabeza, pero corre, hombre, corre. No te tires al suelo, ¿qué haces en el...? Y ahora dice la palabra millón, mueve el culo, parece mentira que seas mi hijo, le dice. Levántate, pero corre, ¿pero a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? Que el juego está aquí. La frase del millón es, no somos ni adultos ni derechos, ponte en mi lugar. Esto evidentemente eran unos niños dirigiendo a unos mayores, que evidentemente no ocurre, compañeros y compañeras. Y los roles estaban cambiados, pero posiblemente los mensajes no estaban alterados. Los mensajes son escuchamos en nuestro día a día en las diferentes disciplinas deportivas y principalmente en la competición. Donde muchas veces los más mayores, pues en vez de saber tener claro cuál es el objetivo principal, que es esto de dirigir, entrenar y enseñar deporte, es eso, enseñar y disfrutar con el deporte. Y hablamos de ello, pues difícilmente podemos ser efectivos en lo que realmente importa. Esto que es nuestra labor docente. Ayer os dije, nadie sabe. Y si además de hacer esto, que es lo primero más importante, nos tomamos en serio nuestros modelos de formación, nuestros entrenamientos, y además de buenas personas, tendremos buenos deportistas. Porque el mayor porcentaje de la actividad deportiva no es orientada al alto rendimiento, es orientada al deporte, salud y recreación. Y eso es lo que creo que tenemos. Acabado con lo mío ahorita, hoy me he pasado 5 minutillos y es que Vale, es que ricasco, Gary, te oímos un poco entrecortado. Creo que hay que reducir el...